Listo. Buenas tardes, en esta ocasión voy a hacer la presentación sobre lo que va a ser la prescripción farmacológica a cargo de mi persona, David Alejandro Rosero. Entonces, vamos a hablar aquí un poco sobre la tabla de contenido, de lo que van a ser los elementos que componen este tutorial. Entonces, primero hay que definir el problema por el cual acude el paciente. Segundo, especificar el objetivo terapéutico. Tercero, diseñar un esquema terapéutico. Cuarto, iniciar el tratamiento o lo que sería la elaboración de la fórmula. Quinto, las indicaciones, información y efectos adversos que nosotros tengamos que anotar en esta fórmula. Y sexto, un poco sobre lo que va a ser el seguimiento terapéutico. Entonces, iniciando con lo que va a ser definir el problema del paciente, entonces aquí tenemos que ser claros, ¿no? ¿Por qué el paciente acude a nosotros? Esto lo tenemos que complementar con lo que va a ser nuestra historia clínica, o sea, hacer bien una anamnesis, bien hacer un examen físico para obtener información que corrobore hacia dónde queremos encaminar este paciente. Entonces, si ya tenemos nuestra historia clínica, ya tenemos todos estos datos, pues obviamente si la situación lo requiere, nosotros vamos a necesitar unos paraclínicos. Pueden ser ayudas imagenológicas o, o paraclínicos tanto a nivel sanguíneo, tal vez para buscar posibles infecciones que pues, nos puedan encaminar aún más hacia un correcto tratamiento sobre este paciente. Entonces, si ya tenemos identificado hacia dónde queremos ir con nuestro paciente, a cuál será nuestro tratamiento de elección, tenemos que seguir pues con especificar el objetivo terapéutico. Entonces, ¿esto a qué va? Eh, Cuando hablamos de este objetivo terapéutico tenemos que ser claros con que el objetivo va a un tratamiento definitivo, como sería la solución, pongamos un ejemplo de un proceso infeccioso, que nosotros esperamos poder definirlo tal vez en 5 o 7 días según nuestro tratamiento, o como un objetivo terapéutico que tal vez sea solo para mejoría de síntomas crónicos. Pongamos, como bien nos dice esta imagen de la izquierda, una hipertensión arterial, que entonces el objetivo que nosotros buscamos en este paciente simplemente sería tener buenos niveles de lo que va a ser la presión arterial, pues obviamente para una mejor vida de nuestro paciente. Ya teniendo pues que hacia dónde vamos a ir con nuestro paciente, tenemos que empezar a diseñar un esquema terapéutico. ¿En qué va a consistir esto? Entonces, básicamente aquí sería la orientación que nosotros podamos y tengamos que hacer con esto. Entonces, primero, por ejemplo, volviendo al caso de lo que va a ser la hipertensión arterial, podemos empezar con un tratamiento no farmacológico o que lo podríamos meter como una recomendación de este mismo. Entonces, no hablamos de un tratamiento farmacológico, entonces, ¿de qué va a ser? Que el paciente cambie, por ejemplo, su estilo de vida a un estilo de vida más saludable. Entonces, mayor ingesta de agua, que haga ejercicio regularmente, que tenga una alimentación saludable, y por esto me refiero pues al no consumo de grasas saturadas o pues la comida chatarra que la encontraríamos en nuestro medio. Listo, obviamente esto pues no todas las veces lo vamos a poder hacer de una manera tan categórica así. Entonces, ¿a qué vamos a tener que recurrir? A nuestro tratamiento farmacológico. Entonces aquí ya, por ejemplo, volviendo al tema de un hipertenso, que sea un hipertenso tipo 1, entonces nosotros empezamos con nuestros antihipertensivos y las recomendaciones de estilos de vida de esto. Hay una pequeña connotación que es, por ejemplo, si es una reconsulta, entonces el paciente nos llega a nosotros ya por tercera vez, por ejemplo, con este tratamiento de la hipertensión arterial y nosotros no podemos disminuir los niveles de esta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una remisión. ¿Listo? Porque nosotros tal vez en nuestro tratamiento ya hemos agotado todos eh, las posibilidades farmacológicas y por ende pues de sus estilos de vida, que el paciente se haya adherido a todas estas recomendaciones y aún así no encontremos una solución, tenemos que por ende buscar ayuda de especialistas, lo cual ya sería pues una remisión. ¿Listo? Entonces,
Y aquí ya seguiremos con la parte de lo que va a ser iniciar el tratamiento o la fórmula. Entonces, volvamos a un tema que sería una infección. Si hablamos de temas infecciosos, pues nosotros tenemos que iniciar por lo general tratamientos que van alrededor de 5 o 7 días según esto. Entonces, tenemos que recordar, según nuestra fórmula, pues todos los componentes de esta. Inicial sería pues que nosotros podamos ser claros con un tratamiento, pues teniendo en cuenta las efectividades de nuestro medicamento, la seguridad de este, hacia quién va encaminado, si tal vez este tratamiento convenga en este, y los costos que pues vayan a generarse al paciente. Entonces aquí podríamos meter lo que si es MIPRES o no está en el MIPRES, entonces tenemos que tener en cuenta eso en caso pues que lo amerite, ¿listo? Si vamos a una situación cotidiana, pues tenemos que tener en cuenta todas estas, como bien lo dice esta segunda imagen, las reglas de lo que va a ser nuestra fórmula. Entonces, recordar que si tal vez nosotros hacemos esta fórmula a mano, tengamos que hacer con una letra muy legible, que tengamos que escribir bien las dosificaciones, que ojalá no haya ningún tipo de error en la prescripción, como ya se ha hablado anteriormente en nuestras clases. Entonces, aquí hay que tener en cuenta pues unas condiciones que nos tenemos que poner en nuestra fórmula médica. Entonces son las indicaciones, la información extra que nosotros podamos incluir en esta y asimismo poder informar al paciente de algunos posibles efectos adversos que pueda presentar algún tipo de medicamento, pues, y que no vaya a generar una reconsulta, pues tal vez por uno de estos que, según sea el caso, pueda ser transitorio. Listo, entonces ya teniendo el cuerpo de la fórmula, pues todos los medicamentos, todo su dosificación, entonces aquí vamos a poner sus indicaciones. Listo, en cuanto a las indicaciones sería tal vez cómo va a tomarse el paciente estos medicamentos, las horas, recomendaciones pues para tomar estos, algunos que tengan alguna condición de tomarse, por ejemplo, con el estómago lleno. Entonces, listo, va el medicamento después del almuerzo, como por decir un ejemplo. En información de esto, eh, radica en lo que va a ser, por ejemplo, eh, todas estas cosas que nosotros llegamos a mencionar a la hora de la consulta, pero que tal vez el paciente pueda olvidar al llegar a su casa o conforme vayan a pasar unos días y pues puedan generarnos un error en el mismo tratamiento. Y esto que lo que es avisar sobre los posibles efectos adversos. Que el paciente pues no vaya a preocuparse o pues lo que uno no quisiera es que haga una reconsulta pues por lo que vayan a ser unos eventos adversos que puedan ser transitorios, ¿listo? Entonces aquí ya pasaríamos a lo que va a ser el seguimiento terapéutico. Entonces, aquí hay que hacer una distinción, ¿listo? Entonces, a que si el seguimiento va a ser activo o pasivo. Entonces, cuando hablamos de un seguimiento terapéutico activo, se refiere a cuando el paciente está hospitalizado, como podemos ver en esta primera imagen. Entonces, ¿quién va a hacer este seguimiento activo? Lo va a hacer el médico por medio de la enfermera, pues que esta es la que finalmente es la que evalúa los signos y síntomas de este. Entonces, aquí nosotros podemos evidenciar si el paciente presenta cambios como puede ser una mejoría o desmejoría del mismo tratamiento o agravamiento de su cuadro inicial. Y un seguimiento pasivo que va a ser el ambulatorio. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un seguimiento pasivo ambulatorio, es cuando el paciente tiene un cumplimiento correcto de su tratamiento. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros de esto? Pues porque obviamente no hay reconsulta. ¿Y por qué pues no va a haber esta reconsulta? Pues porque el paciente obviamente al cumplir todo su esquema va a tener una pérdida de los síntomas y por ende una finalización de estos tratamientos. Otra pequeña condición que es de tener en cuenta aquí es sobre si tenemos situaciones crónicas, ¿listo? Entonces, igual el paciente mejora. Nosotros, por ejemplo, podemos suspender lo que pueden ser los AINES, pero hay medicamentos en situaciones crónicas que no podemos suspender, como bien ya lo dije. Y hay situaciones que tenemos que tener en cuenta si el paciente llega a hacer una reconsulta y tenemos que tenerlos claros o establecidos.
Entonces, si el paciente no mejora, nosotros tenemos que preguntarnos siempre por qué va a hacer esto. Una mala adherencia al tratamiento, listo, que el paciente haya generado alguna reacción alérgica que tal vez antes no supimos identificar o simplemente no se expresaba hasta el momento de la ingesta de los medicamentos, o que tal vez haya una contraindicación mayor que pues nosotros tal vez no llegamos a tomar en cuenta. Y lo último que sería una mala formulación. Entonces, cuando hablamos de la formulación, sería que tal vez el médico, como una equivocación, escribió muy por debajo una dosis o en su caso muy alto, entonces nos puede estar generando un efecto adverso de este mismo tratamiento. Y pues esto sería el breve repaso de lo que va a ser la prescripción médica que nosotros pues tenemos que tener en cuenta a la hora del tratamiento. Entonces, mi nombre fue David Rosero, aquí está mi dato de contacto y eso fue todo. Muchas gracias.